Apreciados hermanos, Dios les bendiga. Estamos entonces dando inicio a la clase bíblica para esta tarde, deseándoles a todos un feliz sábado, un resto de sábado muy feliz. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 22 del libro del pastor John Nevis Andrews sobre la historia del sábado y del primer día de la semana. Hermana Argenis, el Señor la bendiga, una gran bendición poder estar en esta clase. A los hermanos también les damos la cordial y sincera bienvenida a esta clase y esperamos que estén muy atentos a este estudio que se titula Posición de los reformadores con respecto al sábado y al primer día de la semana. Hermanita Argenis, Dios la bendiga. Amén, hermano Carlos. Entonces vamos a arrodillarnos para orar. Bondadoso Señor y Padre nuestro, una vez más en las horas sagradas de este santo día, sus hijos se reúnen para continuar estudiando, para continuar preparándonos, para enfrentar todas estos vientos de doctrina, todas estas falsedades que se han introducido en el mundo adventista, Señor, y que no queremos que esto se vaya a presentar en nuestro amado grupo, el remanente protestante historicista. Eterno Dios, gracias por poner en nuestras manos estos libros. Gracias por poner en nuestro corazón la disposición, el ánimo, el gozo de reunirnos para estudiar. Imploramos siempre, al iniciar cada estudio, que la presencia de su Santo Espíritu nos ilumine, nos guíe, nos dé la sabiduría divina para comprender, para poder compartir con las personas y dar a conocer estas grandes verdades. Y también la presencia de sus santos ángeles guardándonos, permitiéndonos el poder desarrollar el capítulo de este día y poder llegar finalmente a terminar el estudio de este libro, siendo fortalecidos en nuestra fe y teniendo todas las armas que el Señor coloca a nuestra disposición para levantar la voz y llevarle a las personas estas verdades y que puedan salir del error y de la confusión. Todo esto lo agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, hermano Carlos, el capítulo 22 ya lo estudiamos. Nosotros estamos hoy para estudiar el capítulo 24. Guardadores del sábado en el siglo XVI. Recordemos que el siglo XVI son todos los años de 1500 en adelante. Y este estudio contempla los siguientes aspectos: el juicio del mártir Frid. La reforma saca a la luz a los observadores del sábado en varios países: en Transilvania, en Bohemia, en Rusia, en Alemania,
en Holanda, en Francia y finalmente en Inglaterra. Entonces vamos a darnos cuenta en este capítulo que nunca dejaron de existir observadores del sábado, siempre hubo en muchos rincones, en los diferentes lugares de la tierra, observadores del sábado. Y que pues la historia nos lo registra pues en labios o en los escritos de historiadores que no compartían esta verdad acerca del sábado. Y por eso en muchas ocasiones, como en esta que vamos a estudiar, eh, el lenguaje que usan para referirse a estos siervos guardadores del sábado, pues no es el más afectuoso. Entonces vamos a empezar conociendo que hubo un reformador inglés llamado John Fried, de considerable notoriedad y mártir. Este hombre, John Fried, se convirtió gracias a los trabajos de Tyndall alrededor de 1525 y lo ayudó en la traducción de la Biblia. Recordemos que Tyndall eh, hizo la traducción de una Biblia y John Fried nos registran acá que lo ayudó en esta labor y que John Fried es producto del trabajo misionero de Tyndall, quemado, no dicen que fue mártir, él fue quemado en Smithfield el 4 de junio de 1533. Los historiadores de la Reforma inglesa hablan de él en los términos más elevados. Y ahorita miraremos por qué. Sus puntos de vista con respecto al sábado y al primer día los declara él mismo. Entonces, John Fried declara él mismo lo siguiente con respecto al sábado. Dice, los judíos tienen la palabra de Dios para su sábado. Los judíos tienen la palabra de Dios para su sábado, Sid, ya que es el séptimo día, y se les ordenó que guardaran el séptimo día solemne. Y no tenemos la palabra de Dios para nosotros, sino contra nosotros, porque no guardamos el séptimo día como lo hacen los judíos, sino el primero que no está ordenado por la ley de Dios. Entonces, John Fried tenía muy claro que el séptimo día, día solemne, se guarda porque está escrito en la palabra de Dios y quienes guardan el domingo lo hacen conociendo que no está ordenado por la ley de Dios. Es decir, que no es una institución divina, es una institución totalmente humana. Cuando la Reforma levantó el velo de tinieblas que cubría las naciones de Europa, se encontraron guardadores del sábado en Transilvania, en Bohemia, en Rusia, en Alemania, Holanda, Francia e Inglaterra. No fue la Reforma la que dio existencia a estos guardadores del sábado, que aquí le llaman sabadistas, porque los líderes de la Reforma no eran amigables con tales puntos de vista. Por eso ya lo hemos hablado de que
los que participaron de esta reforma, pues como en el caso de Lutero, no estaban interesados en este aspecto. Lutero estaba interesado en otra labor como la de evitar que la reforma fuera pues al fracaso, como irse muy de frente a sus oponentes, y estaba enfocado hacia la justificación por la fe. Otros simplemente no, no aceptaron lo que conocieron acerca del sábado. Y estos guardadores del sábado que estaban distribuidos por estos países europeos no fueron producto de la reforma, sino que ya estaban hace algún tiempo, eh, como lo registran los historiadores, en sus lugares de origen como guardadores del sábado, conociéndolo directamente pues de la palabra del Señor. Por el Hermana contrario, Genis, sí, hermano Jairo, entiendo que esos guardadores del sábado resultaron como una semilla del Espíritu Santo, ¿no? de las iglesias antiguas, hermano, de Ah, ya. aquí más adelante nos van a hablar sobre esto. Dice, por el contrario, estos observadores del sábado parecen ser remanentes de las antiguas iglesias que guardaban el sábado y que habían testificado de la verdad durante la Edad Media. Siempre hemos dicho que el Señor siempre tuvo un remanente en lejanos y recónditos lugares cuando se vieron obligados a ir hacia las montañas o para evitar pues ser objeto de la agresión de estos perseguidores. Y nos van a hablar de un lugar, Transilvania, que creo que hoy es una parte de lo que llaman, se me olvidó el nombre de ese país, es un país europeo. Dice Transilvania, un país, acá no lo va a decir ya, es de Austria. Transilvania es un país que ahora constituye una de las divisiones orientales del Imperio Austriaco, lo que se conoce como Austria, en el siglo XVI. Era un principado independiente. Hacia mediados de este siglo, el siglo XVI, el país estaba bajo el gobierno o el dominio de Segismundo. El historiador de los bautistas, llamado Robinson, da el siguiente registro interesante de eventos en esa época y en ese país, en Transilvania. Entonces nos van a contar estos eventos. Dice, el príncipe recibió sus primeras impresiones religiosas bajo la dirección de su capellán Alejo, que era luterano. Alejo fue destituido y entonces se eligió a otro capellán llamado Francis Davidis para sucederlo. Y por este capellán, se le informó a Segismundo se le informó más sobre los principios de la reforma. Davidis era un nativo de ese país, extremadamente poblado y bien fortificado, que es llamado Kolos War por los nativos y es llamado Klausenberg por los alemanes y por otros es llamado Claudiópolis. Davidis era un hombre de erudición, dirección y piedad, y razonó en esta parte de su vida más justamente sobre los principios de la reforma que muchos de sus contemporáneos. O sea, él reflexionó sobre realmente los principios de la reforma. Y en el año 1563
Su Alteza, el, el de este país, Segismundo, invitó a varios extranjeros eruditos a venir a Transilvania con el propósito de ayudar a avanzar la reforma. Varios otros extranjeros que habían sido perseguidos en otros lugares buscaron refugio en este país, en Transilvania, donde la persecución por religión era desconocida. Pues muchos que fueron perseguidos llegaron a Transilvania porque allá no había persecución. Estos refugiados eran bautistas unitarios. Bautistas unitarios. Ya nosotros entendemos qué significa unitario. Y por su infatigable industria y dirección, el príncipe, la mayor parte del Senado y un gran número de ministros y una multitud de personas se dedicó de todo corazón a su plan de reforma. Entonces, con todos los que llegaron, más la dirección del príncipe y sus allegados, sus compañeros de Senado, se dedicaron al trabajo en la reforma. Eso fue en Transilvania. Al final, los bautistas se convirtieron en el partido más numeroso que había en ese país y se les puso en posesión de una imprenta y una academia y se les entregó la catedral como lugar de culto. Los obtuvieron sin ninguna violencia y mientras formaron sus propias iglesias de acuerdo con las convicciones de sus miembros, no perseguían a nadie, pero permitían la misma libertad a los demás y un gran número de católicos, de luteranos y calvinistas residieran en perfecta libertad. Esto nos lo cuenta el historiador Robinson. Este mismo historiador nos informa además que Davidis, acordémonos que Davidis es el capellán que fue quien sucedió a Alejo, quien fue destituido allá en Transilvania, donde el príncipe es Segismundo. ¿Qué pasó con Davidis? Dice que adoptó un terreno unitario extremo con respecto a la adoración de Cristo, que parece haber sido el único error grave que se le puede acusar. Davidis, como fue, digamos, este país finalmente tuvo, digamos, mucha representación de bautistas unitarios. Davidis adopta también ese único error grave que se le señala aquí, es el ser unitario. Davidis era un ministro unitario bautista, a quien sus hermanos le habían confiado la superintendencia, o sea, la dirección de las iglesias en Transilvania. Su influencia en ese país en un periodo fue muy grande y sus puntos de vista sobre el sábado se expresan así. Nos lo sigue contando el historiador Robinson. Davidis supuso que el sábado judío no había sido abrogado y por lo tanto santificó el séptimo día. Creyó también en la doctrina del milenio y como un hombre honesto lo que creyó y enseñó. Entonces, creía
en que el sábado no fue abrogado, santificó el séptimo día, creyó en la doctrina del milenio y lo que él creía lo enseñó. Su problema grave fue su unitarismo. Fue considerado por las iglesias de Transilvania como un apóstol y se había vuelto gris a su servicio. Pero los católicos, los luteranos y los calvinistas lo consideraban un turco, un blasfemo y un ateo. Y sus hermanos bautistas, polacos, decían que era medio judío. No debería haber sido encarcelado por sus especulaciones. Entonces acá sus hermanos bautistas polacos decían que era medio judío, porque siempre han relacionado que todo guardador del sábado lo hace conociendo que el sábado no fue dado para todo el mundo, sino para los judíos, que es lo que todavía en, en, en esta historia actual de la tierra lo expresa la gente. Y para los luteranos, para los calvinistas, lo consideraban blasfemo y ateo. ¿Por qué medios solo lo sabe el supremo buscador de corazones? Pero por algunos métodos hasta entonces desconocidos en Transilvania, el anciano Davidis fue arrestado y por el Senado condenado a muerte. Entonces, no se sabe por qué, está acá, que solo lo sabe el supremo buscador de corazones, por qué fue encarcelado y por qué fue condenado a muerte. Fue encarcelado en el castillo y la providencia puso un punto para su vida allí. Salvó a sus perseguidores de la desgracia de una ejecución pública. Sigue el historiador contándonos que se ha culpado a muchos por la muerte de Davidis, pero quizás nunca se conozcan las fuentes secretas de ese evento hasta que el juez del mundo haga una inquisición por su sangre. Había muchos sabadistas en Transilvania en ese momento, porque el señor Robinson enumera a muchas personas distinguidas que compartían los mismos puntos de vista con Davidis. Y los menciona el embajador Becquesius, general del ejército, la princesa hermana del príncipe Juan, el consejero privado Chakius y los dos Kendi, el general Andrassi y muchos otros de alto rango. Sommer, rector de la Academia de Claudiópolis, Matías Glirius, Adam Neusner, Claudiópolis. Todos estos altos funcionarios, personajes importantes, compartían los mismos principios de Davidis. Por eso es que él dice que no se sabe por qué medio solamente el supremo buscador de corazones encarcelan a Davidis y es condenado a muerte. Todos estos personajes enumerados dice Robin, eran todos de los mismos sentimientos, o sea, compartían el mismo sentir de Davidis, al igual que muchos más diferentes rangos que después de su muerte en la cárcel defendieron su opinión contra Socinus, paleólogo, era de la misma opinión, había huido a Moravia, pero fue capturado por el emperador a petición del Papa Gregorio XIV y llevado a Roma, donde fue quemado.
y fue quemado por hereje. Era un anciano y al principio estaba aterrorizado y se retractaba, pero se recordó a sí mismo y sometido a su destino como un cristiano. Estas personas deben haber sido sabadistas. Moshe, después de decir que Davidis dejó atrás discípulos y amigos quienes mantuvieron enérgicamente sus sentimientos, agrega, es decir, todas estas personas que tenían los mismos sentimientos de David muy seguramente fueron producto del trabajo de Davidis. Y acá los toma como discípulos y amigos que mantuvieron enérgicamente sus sentimientos. Y Moshe agrega, los más eminentes de ellos fueron Jacob Palaiologos de la isla de Chio, que fue quemado en Roma en 1585. Christian Franken, que había disputado en persona con Socinus, y John Sommer, quien fue maestro de la Academia de Klausenberg, secta marcada por los escritores socinianos con el ignominioso apelativo de semijudaizadores. Entonces, vemos nuevamente, hermanos, que todo lo que tenga que ver con el sábado, de una vez lo relacionan con los judíos y de una vez le dan esos apelativos de judaizadores o judaizantes, y para ellos es como algo que causa deshonra, o sea, son apelativos, como dice acá, ignominiosos. A pesar de que en esa área llamada Transilvania, pues se vivía un ambiente donde no había persecución, pero sin embargo, no se sabe por qué método, por qué razón le sucede a Davidis y a otros que fueron mártires. Tenemos un registro adicional de sabadistas en Transilvania, en el sentido de que en la época de Davidis, John Gerendi era el jefe de los sabadistas, un pueblo que no guardaba el domingo sino el sábado y cuyos discípulos tomaron el nombre de genoldistas. Pues les daban esos nombres de acuerdo, digamos, al líder que los hubiera dirigido o que fueran producto del trabajo de ese líder. También se encontraron, bueno, entonces hasta acá viene lo que los historiadores registran en Transilvania. Ahora pasan a Bohemia. Dice, también se encontraron guardadores del sábado en Bohemia, un país de Europa Central, en el momento de la Reforma. Dependemos de aquellos que despreciaron su fe y práctica para conocer su existencia. Entonces, siempre en todos los registros, en la gran mayoría de los registros que hemos leído, conocemos de la existencia de los guardadores del sábado, de esos hijos fieles del Señor, por los escritos de aquellos historiadores que desprecian esa fe y esa práctica. Erasmo, uno de ellos, escribe de la siguiente manera. Ahora oímos que entre los bohemios ha surgido una nueva clase de judíos llamados sabadistas que observan el sábado con tanta superstición, para ellos es superstición, que si en ese día algo les cae en los ojos, no lo remueven, no lo sacan del ojo, como si el día del Señor no les bastaría en lugar del sábado, que también para los apóstoles era sagrado, o como si Cristo no hubiera expresado suficientemente
cuánto debía permitirse en el sábado. Entonces, ellos, estos historiadores, se refieren a la guardada estricta, solemne del sábado como una superstición, ¿sí? Como si fueran una superstición, uno lo llama como algo, como si fueran creencias extrañas, como si fueran en contra de la fe religiosa, como si fueran en contra de la razón, ¿sí? O como queriendo decir tal vez que hay una valoración excesivamente hacia el sábado, ¿sí? Esos son los prejuicios que manifiestan los historiadores cuando se refieren a los guardadores del sábado y siempre relacionándolo con los judíos, así no sean judíos. Dice, no necesitamos decir nada relativo a la supuesta superstición de estos guardadores del sábado. La afirmación se refuta suficientemente a sí misma e indica el amargo prejuicio de quienes así hablan de ellos. Entonces siempre estuvimos leyendo aquí hasta en el capítulo donde vamos, nos faltan 3 capítulos para leer, para terminar el libro, de que hubo un amargo prejuicio hacia hacia los guardadores del sábado, y por eso es que se refieren a ellos en sus escritos de esta manera. Pero el hecho de que se encontraran guardadores del sábado en ese momento en Bohemia no admite ninguna duda. Tenían cierta importancia y también debían haber publicado sus puntos de vista en el mundo. Siempre los hijos del Señor no desprecian, no desaprovechan el momento, el lugar para exponer sus puntos, para hablar de la verdad a otros. Porque Cox nos dice que Ospinian de Zurich, en su tratado concerniente a las fiestas de los judíos y los gentiles, capítulo 3, responde a los argumentos de estos sabadistas. La existencia de este cuerpo de sabadistas en Bohemia, en el momento de la Reforma, es una fuerte prueba presunta de que los valdenses de Bohemia, notados en el capítulo anterior, aunque se afirma que eran observadores del domingo, eran en realidad observadores del antiguo sábado. Y todo el legado dejado por los valdenses en esos diferentes lugares a donde tuvieron que refugiarse. Bueno, entonces esto es lo que nos cuentan con respecto a Bohemia. Ahora vamos a Rusia. Dice, en Rusia los observadores del séptimo día son numerosos en la actualidad. Nos lo dice en ese momento los que escribieron. Su existencia se remonta casi al año 1400. Son, por lo tanto, al menos 100 años más antiguos que la obra de Lutero. El primer escritor que cito, habla de ellos como habiendo abandonado la fe cristiana. Entonces aquí vemos nuevamente ese amargo prejuicio de quienes hablan de los guardadores del sábado. Y los relacionan como aquellos que han abandonado la fe cristiana. Y ahorita miramos por qué. Dice, pero incluso en nuestro tiempo es muy común que la gente hable de aquellos que desde el primer día hasta el séptimo día han renunciado a Cristo por Moisés, porque siempre han tenido ese error, ese prejuicio de que el sábado es de la ley de Moisés. En algún capítulo anterior se hablaba como si Moisés hubiese sido el legislador y el sábado viniese por Moisés. Entonces, por eso dice que
abandonan la fe cristiana, olvidan que el Señor Jesús dijo que Él era el Señor del sábado. Y entonces hablan de que renuncian a Jesús y aceptan a Moisés como su legislador. También habla de ellos como sujetos a la circuncisión. Entonces, miren todos los prejuicios que tienen. Aquí más arribita leímos que los llaman como semi-judaizadores, ¿sí? Otros los llamaron como supersticiosos. Ahora acá dicen como los que abandonan la fe cristiana y aquí como los que están sujetos, o como dicen algunos, esclavizados por leyes judías como, según ellos, como la circuncisión. Dice, incluso el reformador que estudiamos el sábado pasado, Karl Stadt, fue acusado de esto por Lutero como una deducción necesaria del hecho de que observaba el día prescrito en el cuarto mandamiento. Entonces, hasta Lutero llegó a decirle y a pensar sobre Karlstadt que como guardaba lo que estaba prescrito en el cuarto mandamiento, entonces también como parte de esas leyes judías, está sujeto a la circuncisión. Este es un método común de caracterizar a los guardadores del sábado en nuestro tiempo y también ha sido el caso en épocas pasadas. Porque cuando los hombres carecen de argumentos, usan términos oprobiosos. Cuando los hombres carecen de argumentos, hemos visto en el estudio de este libro que entonces se valen de fábulas, de cuentos o de historias para crear pánico, o en este caso usan términos oprobiosos, es decir, términos que denigran, que desacreditan o que agravian a los guardadores del sábado. Dice, el historiador que compone su registro de estas personas a partir de las declaraciones del Partido Popular, ciertamente los representará como rechazando a Cristo y rechazando el Evangelio y aceptando en cambio a Moisés y la ley ceremonial. Entonces siempre han relacionado el sábado con la ley ceremonial, con Moisés, y por eso los han calificado con estos términos oprobiosos. Doy las declaraciones de los historiadores tal como lo son, y el lector debe juzgar. Y nosotros que estamos como lectores, como estudiantes de este libro, deberemos juzgar. Robert Pinkerton da el siguiente relato de ellos. ¿De quiénes? Estamos hablando de los guardadores del sábado en Rusia. Y dice, estos términos son rusos y por eso son como un poquito difíciles para leerlos. Dice, Selesnevchini, esta secta en la época moderna, o sea, ese término, Selesnevchini, esta secta es en la época moderna precisamente lo que originalmente eran los Strigolniks. ¿Quiénes son ellos? Dice, son judíos en principio, mantienen la obligación divina de la circuncisión, observan el sábado judío y la ley ceremonial. Hay muchos de ellos sobre Tula, en el río Kuma y en otras provincias, y son muy numerosos en Polonia y Turquía, donde habiendo otra vez abandonado la fe cristiana, se han unido a la simiente de Abraham
tal como son, como la dieron los historiadores, y el lector debe juzgar. ¿Cómo están llamando aquí a estos guardadores del sábado? Están diciendo que es una secta, ¿no? Dice, son judíos en principio. Podemos entender que realmente no son judíos porque hayan nacido en Israel, sino judíos en principio, o sea, por lo que guardan, ¿no? Por sus creencias. Mantienen la obligación divina de la circuncisión. Observan el sábado judío y la ley ceremonial. ¿Y qué más dicen de ellos? Vuelven a repetir que por guardar el sábado han abandonado la fe cristiana y se han unido a la simiente de Abraham. ¿Por qué hablarán que se han unido de la simiente de Abraham según la carne? Hermanos, porque expresa este historiador Robert Pinkerton en este relato de que ellos se han unido a la simiente de Abraham según la carne y han rechazado al Mesías y al Evangelio. ¿Acaso Abraham rechazó al Mesías? ¿Acaso Abraham rechazó lo que él conoció del Evangelio? Abraham, Hermana, uh-huh, Abraham se dice, está el registro de que guardó los mandamientos. Y obviamente, pues el cuarto hace parte de esos mandamientos que guardó Abraham. Entonces, ¿cómo pueden decir eso? La simiente de Abraham es Cristo. Y Cristo guardó el sábado y mandó a que guardara el sábado. Entonces, qué contradicción tan grande. sí. Entonces, por eso dice, el lector debe juzgar lo que este historiador lleno de prejuicio, de un amargo prejuicio, como lo dijimos hace un momento, escriben sobre los guardadores del sábado. ¿Qué no irán a decir en el momento de la crisis en que cuando el mundo esté envuelto por esta situación de la ley dominical, ya como decreto, ¿sí? ¿Qué se dirán de los guardadores del sábado? Así como hemos leído en todos estos capítulos, eran los causantes de los problemas, ¿no? Eran los causantes de levantamientos, de revueltas, aquí señalados como que han abandonado la fe cristiana, o sea, no son cristianos, son una secta peligrosa o una secta llena de superstición, en fin, todos los calificativos oprobiosos que puedan hacer y han venido haciendo a través de la historia hacia los guardadores del sábado. El antiguo nombre ruso de este pueblo era Strigolniks. El doctor Murdoch da el siguiente relato de ellos. O sea, otro historiador va a hablar del mismo grupo, ¿sí? Que ahorita no lo mencionan como Strigolniks, sino con este nombre ruso, Selesnevchini. Dice, es común fechar el origen de los sectarios en la iglesia rusa aproximadamente a mediados del siglo XVII, en la época del patriarca Níquel. Entonces acá habla de los sectarios, de esa secta de la iglesia rusa. Pero según los anales rusos, existían cismáticos. Aquí hay otro término para calificar a los guardadores del sábado. Si nosotros buscamos cismáticos, yo busqué el significado de cismáticos, y cismático es una persona que se aparta de la autoridad reconocida.
pues es como si fuera un rebelde, ¿no? Se aparta de la autoridad reconocida. O también es aquella persona que introduce discordia en un pueblo o en una comunidad. Entonces, un cismático, además de que es dado como rebelde, también es como el alborotador, en fin, se revela, ¿sí? Entonces dice, pero según los anales rusos, existían cismáticos en la iglesia rusa 200 años antes de los días de Nikon. Y los disturbios que tuvieron lugar en su tiempo solo demostraron el medio de aumentar su número y de llevarlos a la vista del público. Entonces, lo señalan como causantes de disturbio, que tal vez cuando dice que solo demostraron el medio de aumentar su número, su trabajo daba lugar a que aumentara el número de ellos por su trabajo misionero y de llevarlos a la vista del público. Los primeros de estos cismáticos aparecieron por primera vez en Novgorod a principios del siglo V con el nombre de Strongolniks. Un judío llamado Orie predicó una mezcla de judaísmo y cristianismo e hizo proselitismo de los sacerdotes Denis y Alexei, que ganaron un gran número de seguidores. Entonces, ese historiador registra que ese judío llamado Orie, no sé, no podemos ahorita decir si era realmente un judío o simplemente era un judío de principios, porque si era guardador del sábado, así lo podrían llamar. Y él hizo proselitismo, es decir, predicó a estos sacerdotes y se unieron al grupo e hizo proselitismo de dos sacerdotes, Denis y Alexie, que ganaron un gran número de seguidores. Esta secta era tan numerosa que se convocó un concilio nacional hacia fines del siglo XV. Poco después, un Karp, un diácono excomulgado, se unió a los Strigolniks y acusó al alto clero de vender el oficio del sacerdocio y de corromper la iglesia hasta el momento que el Espíritu Santo fue retirado de ella. Entonces, el trabajo de este grupo llamados Strigolniks ganaron muchos adeptos, entre ellos sacerdotes, entre ellos un diácono que fue excomulgado, y este diácono acusó al clero de vender el oficio del sacerdocio y de corromper la iglesia, y que el Espíritu Santo fue retirado de ella. Él era un propagador muy exitoso de esta secta, nos lo dice el historiador en esta forma como bien prejuiciada, porque siempre se están refiriendo a una secta y los llaman cismáticos. Eran muy misioneros, pues cuando dice que él era un propagador muy exitoso de esa secta. ¿Un propagador de qué? Según ellos, pues de principios judíos, judaizantes, ¿no? Es muy habitual entre los historiadores hablar de los cristianos que guardan el sábado de una de las siguientes maneras. Vamos a mirar cómo se refieren los historiadores a los guardadores del sábado. Primero, para nombrar claramente su observancia del séptimo día. Para nombrar claramente su observancia del séptimo día, pero para representarlos como que se vuelven de Cristo a Moisés y a la ley ceremonial. Entonces, eso ya lo leímos.
y estamos acá, el autor nos lleva a que saquemos como estos puntos de resumen y conclusión. Siempre en el séptimo día lo están representando como aquellos que abandonan la fe cristiana y se vuelven a Moisés y a la ley ceremonial. Segundo, hablar de sus principios sabadistas tan vaga que el lector probablemente no sospeche que son observadores del sábado. Es decir, los historiadores, cuando tienen que hablar de los cristianos que guardan el sábado, lo hacen de una manera vaga, ¿sí? Como que no le dejan al lector la certeza de que son observadores del sábado, sino que más bien observadores, como lo hemos visto en otras lecturas, en otros capítulos, como si fueran guardadores del primer día de la semana. Y pues también porque llaman al domingo como el día del Señor, como si fuera sábado. Pinkerton habla de estos guardadores del sábado rusos después del primero de estos dos métodos. Murdoch después del segundo método. Está claro que Murdoch no consideró que estas personas rechazaran a Cristo. Y Pinkerton nos asegura que los dos escritores están hablando de la misma gente. ¿Cuál fue el origen de estos guardadores del sábado rusos? ¿De dónde salieron estos guardadores del sábado en Rusia? Ciertamente no fue de la Reforma. Así como en los otros países, tampoco salieron o fueron producto de la Reforma del siglo XVI, porque existían por lo menos un siglo antes, 100 años antes de que se diera la Reforma. Hemos visto que los valdenses durante la Edad Media se dispersaron por muchos países, por muchos de los países de Europa, y también lo eran las personas llamadas cátaros, si es que los dos no eran un solo pueblo. Entonces, como los valdenses tuvieron que retirarse hacia lugares alejados, ellos también se dispersaron por muchos países. Por muchos países de Europa. Y este es el origen de estos guardadores del sábado en estos países europeos. Y también, bueno, en particular notamos el hecho de que estaban esparcidos, los valdenses estaban esparcidos por Polonia, por Lituania, por Esclavonia, Bulgaria, Livonia, Albania y Sarmacia. Estos países son ahora parte del Imperio Ruso. Entonces, ¿de dónde salieron los guardadores del sábado rusos? De todos los valdenses que se habían dispersado por todos estos lugares de Rusia. Los observadores del sábado eran numerosos en Rusia antes de la época de Lutero. El sábado del Señor ciertamente fue retenido por muchos de los antiguos valdenses y cátaros, como hemos visto. De hecho, las mismas cosas que se dijeron de los observadores del sábado rusos que se adhirieron a la circuncisión y a la ley ceremonial, también se dijeron de los cátaros y de esa rama de los valdenses llamados pasagineses. Cuando leímos sobre los pasagineses, eran los mismos valdenses que no estaban, digamos, en las alturas de las montañas,
sino que estaban como en el piedemonte de las montañas y los llamaban pasagineses porque ellos eran como unos guías que acompañaban a las personas o las guiaban para hacer el paso a través de las montañas. ¿Existe alguna duda razonable de que en estos cristianos antiguos tenemos los antepasados de los observadores del sábado rusos del siglo XV? No hay dudas, ¿no? De que estos antiguos cristianos, observadores del sábado, son los que se encontraron en, como guardadores del sábado en Rusia antes de la Reforma, antes de Lutero. El señor Maxson hace la siguiente declaración. Ahora pasamos, ya terminamos Rusia y nos vamos para Alemania. Encontramos que los observadores del sábado aparecen en Alemania en el mismo siglo, a fines del siglo XV o principios del siglo XVI, según el cuadro de todas las religiones de Ross. Con esto debemos entender que su número era tal que conducía a la organización y llamaba la atención. O sea, no eran unos pocos, eran numerosos. Algunos de ellos formaron una iglesia y emigraron a América en los primeros asentamientos de este país. Y hay un capítulo, no sé si es el siguiente, donde está dedicado a los guardadores del sábado en América. Creo que es el último capítulo, sí, el sábado en América. Dice, el señor Uter hace la siguiente declaración con respecto a los observadores del sábado en Alemania y en Holanda. Dice, a principios del siglo XVI hay rastros de guardadores del sábado en Alemania. El martirologio holandés antiguo da un relato de un ministro bautista llamado Esteban Benedicto, algo famoso por bautizar durante una persecución severa en Holanda, quien supuestamente por buenas autoridades guardó el séptimo día como sábado. Una de las personas bautizadas por él fue Barbary von Thiers, esposa de Hans Borsen, quien fue ejecutado el 16 de septiembre de 1526. En su juicio declaró su rechazo al sacramento idólatra del sacerdote y también la misa. Entonces, allá en Holanda, me imagino que cuando dicen martirologio, debe ser un libro, un registro que da de todos los que fueron mártires. Y aquí un mártir ¿por qué? Porque muy seguramente su trabajo, sus creencias y por haber rechazado ese sacramento idólatra y la misa. Damos su declaración de fe respecto a los domingos y días festivos. Ya lo que dice este hombre que fue lo que declaró en su juicio. Dice, Dios nos ha mandado que descansemos el séptimo día. Más allá de esto, ella no fue. Una de las personas bautizadas por él fue Barbary von Thiers, esposa de Hans Borsen, quien fue ejecutado el 16 de septiembre de 1526. Y en su juicio declaró, Dios no nos ha mandado que descansemos el séptimo día. Más allá de esto, ella no fue. Pero con la ayuda y la gracia de Dios, perseveraría en él
y en la muerte permanecerá en él, porque es la fe verdadera y el camino recto de Cristo. La forma como los mártires daban su testimonio. Otra mártir cristiana, Tolin Herring, se menciona así. Con respecto a los días santos y domingos, ella dijo, en 6 días el Señor hizo el mundo, en el 7º día descansó. Los otros días santos han sido instituidos por papas, cardenales y arzobispos. Bueno, este fue lo registrado en Alemania y en Holanda. Ahora pasamos a Francia. Dice, en ese tiempo había, en el siglo XV, en ese tiempo había guardadores del sábado en Francia. En Francia también había cristianos de esta clase, entre los que se encontraba el señor de la Roque, que escribió en defensa del sábado contra Bossuet, obispo católico de Meaux. M. de la Roque es referido por el doctor Wall en su famosa historia del bautismo infantil como un hombre erudito en otros puntos, pero en gran error al afirmar que la iglesia primitiva no bautizaba infantes. Es digno de notar que los observadores del sábado son siempre observadores del bautismo bíblico, el entierro de los creyentes arrepentidos en la tumba de agua. Entonces el señor de la Roque, un creyente en Francia, lo menciona el historiador doctor Wall y dice que era un hombre erudito en todos los puntos, pero según él, ¿cuál era el gran error? Según él, el error del M. de la Roque era afirmar que la iglesia primitiva no bautizaba infantes. Y pues, si alguien es observador del sábado, siempre observará el sábado bíblico, el bautismo bíblico. ¿Y cuál es el bautismo bíblico? El entierro de los creyentes arrepentidos en la tumba de agua o en la tumba líquida. Ninguna gente que haya retenido el bautismo de infantes o la aspersión, el bautismo por aspersión, ha observado el 7º día. El origen de los sabadistas ahora en Inglaterra. Francia, pasamos a Inglaterra. El origen de los sabadistas de Inglaterra ahora no se puede determinar definitivamente. Su observancia del bautismo de los creyentes y la observancia del 7º día como el sábado del Señor atestigua fuertemente su descendencia de los herejes perseguidos de la Edad Media, más que de los reformadores del siglo XVI, quienes retuvieron el bautismo infantil y la fiesta del domingo. Entonces, lo mismo, no se puede determinar que los creyentes guardadores del sábado hayan sido producto de la reforma. Ellos, los reformadores, retuvieron el bautismo infantil y la fiesta del domingo, mientras que los observadores del sábado, pues, ni el bautismo por aspersión y mucho menos el bautismo infantil y guardar el domingo. Crosby, otro historiador, certifica que estos herejes habían sido numerosos en Inglaterra durante mucho tiempo. Este es otro, ¿cómo lo llaman aquí? Otro término oprobioso, como herejes a los guardadores del sábado. Crosby certifica que estos herejes habían sido numerosos en Inglaterra durante mucho tiempo y dice,
porque en la época de Guillermo el Conquistador y su hijo Guillermo Rufus, parece que los valdenses y sus discípulos de Francia, Alemania y Holanda recurrieron con frecuencia y abundaban en Inglaterra. Los valdenses de Francia, de Alemania, Holanda, pues nosotros podemos imaginar a los valdenses no instalados por mucho tiempo en lugares. Ellos, me imagino, iban de un lugar a otro por sus ocupaciones, por su trabajo, por su obra misionera, porque los perseguían. Entonces, muy seguramente los que aparecieron en, en Inglaterra fueron valdenses que recurrieron con frecuencia países como Francia, Alemania y Holanda. La herejía beringaria o valdense, como la llama el cronólogo, había corrompido alrededor del año 1080 a toda Francia, Italia e Inglaterra. Entonces, mire, con oprobio cómo llaman el trabajo de los valdenses. El hecho de que hayan llevado la verdad, y esa verdad específicamente el sábado, la llaman como algo, como un trabajo que dañó, que corrompió a toda Francia e Italia e Inglaterra. Maxson dice de los sabadistas ingleses: en Inglaterra encontramos a los observadores del sábado muy temprano. El doctor Chambers dice: surgieron en Inglaterra en el siglo XVI, por lo que entendemos que luego se convirtieron en una denominación distinta en ese reino. Y finalmente, Benedict habla así del origen de los sabadistas ingleses. No aparece en qué momento los bautistas del séptimo día comenzaron a formar iglesias en este reino, pero probablemente fue un periodo temprano. Y aunque sus iglesias nunca han sido numerosas, ha habido entre ellas casi desde hace 200 años algunos hombres muy eminentes. Entonces, hermanos, hemos conocido cómo en el siglo XVI estaban los guardadores casi que por todo, que hace parte de lo que se conoce como, se me olvida siempre, como Austria, ¿no? En Bohemia, en Rusia, en Alemania, en Francia y finalmente en Inglaterra. Y están en los registros históricos la existencia de todos estos guardadores del sábado, del verdadero sábado. Y lo conocemos porque los historiadores, cuando se refieren a ellos, pues nos lo dijeron al comienzo, están fuertemente o amargamente prejuiciados los historiadores cuando se refieren a ellos, y por eso utilizan afirmaciones oprobiosas, ¿no? Vimos, por ejemplo, como que son semijudaizadores, que son supersticiosos, que abandonan la fe cristiana y se van a la ley de Moisés, a la ley ceremonial. Hablan de ellos como los que rechazan al Mesías, rechazan el Evangelio. Los llaman cismáticos, como gente que es rebelde porque
se apartan de la autoridad, introducen discordias. En fin, siempre que, como dice acá, siempre que los hombres carecen de argumentos, entonces usan calificativos denigrantes. Cuando no es así, pues se valen de otros medios, la muerte, la persecución, o como hemos leído en capítulos anteriores, acudir a la superstición y crear en la gente miedo, pánico, mediante historias, fábulas y todo lo que más puedan ellos inventar, porque no tienen, no tienen raíz en la escritura, no hay un principio, no está escrito en ninguna parte que el primer día de la semana haya sido una institución divina, como lo dijo aquí una de las mujeres que fueron mártires. Estos días que ellos llaman santos han sido instituidos por papas, por cardenales, por obispos. Y gracias al Señor siempre, el Señor ha tenido en todo tiempo y en muchos lugares esos fieles hijos guardadores del sábado, guardadores de su ley, y que han hecho ese trabajo de predicar al mundo, de llevar esas verdades, aunque los historiadores digan que ese trabajo ha sido un trabajo corrupto por el hecho de que se encuentren en lugares o en países donde eran numerosísimos, ¿sí? Entonces, hermanos, no sé qué comentario haya al respecto de este capítulo 24. Hermana Lenny. Sí, Bueno, hermana. como pudimos ver, siempre hemos leído en este libro las evidencias que hay sobre el Santo Sábado, que en todos los siglos pues fue guardado, ¿sí? Fue guardado, porque siempre hay un remanente, como usted ya lo dijo, siempre hay un remanente del Señor que va a obedecer. Algunos pues no lo aceptarían, como Lutero, como otros reformadores, pero bueno, solo Dios sabe si ellos pues van a, sí, van a ser salvos, ¿sí? Solo Dios lo sabe. No tuvieron toda la luz, pues posiblemente. Bueno, entonces vemos de que ellos, me llamó mucho la atención, que ellos afirman, dicen de que el sábado es el sábado de Moisés, y si guardamos el sábado, pues entonces despreciamos a Cristo por aceptar a Moisés. Se les olvida que Moisés existió muchos siglos después de Adán y Eva, que guardaron el santo sábado, y que el sábado estuvo desde la creación. También se les olvida que el Señor dice mis sábados, ¿sí? Hay muchas referencias bíblicas donde habla de mis sábados, dice Jehová, ¿sí? Como en Ezequiel 20:24, que dice, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron no está diciendo los sábados de Jehová, de Moisés, no, y profanaron mis días de reposo, ¿sí? Y así, aquí en el verso 22, en el capítulo 22, verso 8, dice también, mis días de reposo, profanaron mis días de reposo. Recordemos que algunas Biblias les quitaron el sábado y les colocaron día de reposo. Por ejemplo, la versión que yo tengo es 1960, y hay muchos versos que le quitaron el sábado, la palabra sábado, y colocaron días de reposo. En el verso 26 del capítulo 22 también dice mis días de reposo. Y así, si nos ponemos a leer muchas referencias bíblicas, dice sábado de Jehová o mis días de reposo, mis sábados.
Entonces ellos dicen que es el sábado de Moisés y si guardamos el sábado pues entramos a despreciar a Cristo por Moisés, por aceptar a Moisés. Pero eso es una arbitrariedad muy grande porque están ignorando la evidencia bíblica que el mismo Dios dice mis sábados, mis días de reposo, los sábados de Jehová. Gracias, hermano. Gracias, hermana Ángela. Y es la misma, las Hermana mismas Argenis. objeciones que colocan hoy en día, ¿no? La misma. Estamos en, eh, Exactamente. Ujú. estamos que viviendo en el Antiguo Testamento, Ajá. que seguimos a Moisés y todo eso, cuando, como dice usted, versículos claros que no tienen ninguna lugar para decir que que es confuso, lo sacan ellos y los acomodan a su gusto, ¿no? Y finalmente No. es lo que oyen decir a sus pastores, ¿sí? Si el pastor lo dijo, así es. Y pues esa es la gravedad de la situación cuando la gente no va y busca el consejo o lo que diga su líder. Sí, hermano Jairo. Sí, hermana, viéndolo desde ese tiempo hasta hoy día, sucede lo mismo, ¿no? La falta del conocimiento de las escrituras, ¿no? Y la falta del estudio personal. Entonces siempre la gente resulta hablando, repitiendo como loro lo que dicen los demás, ¿no? Lo que dice el pastor, lo que dicen las otras personas, pero nadie escudriña por sí mismo, ¿no? Entonces le pone más cuidado a las mentiras, a los argumentos y a las tradiciones que buscar un escrito está, ¿no? Sí, hermano Jairo, gracias. Y fíjense todos los apelativos oprobiosos que desde la época se vienen dando a los guardadores del sábado y que en la actualidad se repiten, ¿sí? Es que son judaizantes, es que son rebeldes o es que son fundamentalistas y, y de ahí pues vamos a mirar cómo en el momento de la crisis este tipo de calificativos pues va a influir para que en el ánimo de las personas, en el ánimo de la gente, para que sean movidos en un momento determinado a buscar a los guardadores del sábado para darles muerte, ¿no? Bueno, hermanos, entonces, si hay alguna participación más, algún comentario, alguna inquietud, pues aprovechemos que hay tiempo suficiente para hacerlo. Todavía nos quedan como 20 minutos. Sí, hermana, pues se les olvida también, por mencionar la evidencia bíblica, se les olvida las referencias bíblicas después de la muerte de Cristo y su ascensión, que los discípulos y el apóstol Pablo, toda su iglesia, ¿sí? Toda su iglesia guardaba el Santo Sábado, inclusive se describe del sábado guardado por los gentiles conversos, que convirtieron al cristianismo. Se les olvida que esos escritos están unos años, muchos años después de la ascensión de Cristo. Entonces, ni modo de decir que quedaron clavados en la cruz. También me pareció de que decía, bueno, ahí decía en lo que acabamos de leer, una parte que ellos decían que el sábado de Moisés y lo relacionan con las leyes ceremoniales. Tenemos que recordar que las leyes ceremoniales, habían unos sábados ceremoniales, que no eran los sábados semanales, no era el sábado semanal que Dios instituyó como el séptimo día de la semana, que era para guardar, ¿sí? Entonces, vemos que el mismo Cristo, están ignorando también las palabras de Cristo, que hablaba de la ley. Yo no vine a abrogar la ley, y no se estaba refiriendo precisamente a la ley ceremonial,
sino a la ley moral, ¿sí? Se olvidan también de la profecía de Cristo en Mateo 24, donde da esa profecía para el futuro, más o menos unos casi 40 años después que fue la destrucción de Jerusalén. Entonces, si el sábado iba a ser clavado en la cruz, hubiera sido clavado en la cruz, pues el Señor le hubiera revelado a todos los escritores del Nuevo Testamento, los discípulos y el apóstol Pablo, que había quedado clavado en la cruz. Pero el mismo Cristo dio una profecía hacia el futuro. Orad para que vuestra huida no sea en sábado. ¿Por qué? Porque bueno, él sabía las consecuencias y los encontraban a todos reunidos, en donde estuvieran reunidos, y iba a ser más fácil para el enemigo cogerlos ahí reunidos en Santo Sábado. Y bueno, y todo esto, todas estas evidencias bíblicas las ignoran, ¿sí? Las ignoran ellos. Entonces podríamos decir, sí, les podríamos decir a ellos, entonces, qué desobedientes fueron los discípulos. Se van a perder todos los discípulos porque siguieron en ese yugo de esclavitud, siguieron guardando el Santo Sábado, ¿sí? Y cómo Cristo da una profecía, cómo Cristo da una profecía a futuro, que fueron 40 años después se iba a seguir guardando el sábado. Entonces, vemos que estas personas tienen ya un espíritu de error y por mucho que nosotros les demos las evidencias bíblicas, ¿sí? Le demos la evidencia de Isaías 66, se dice que de mes en mes y de sábado en sábado se seguirá guardando el santo sábado y que el sábado fue hecho para el hombre. Sí, obviamente, pues para el hombre fue hecho el sábado y el hombre seguirá subsistiendo por la eternidad. Obviamente estamos hablando de los fieles, de los fieles que vamos a ser salvos y que vamos a vivir ya. El Señor nos va a conceder la eternidad y vamos a vivir en la tierra nueva eternamente y vamos a seguir guardando ese santo sábado. Entonces, me explayé un poquito porque, bueno, tenemos buen tiempo y Tiempo quería pues como suficiente. resaltar estos puntos, mis hermanos. No sé si alguien más se anima a aportar algo más. Hermana, yo quería decir una cosita acá sobre todo lo que se está estudiando en esta tarde, y es que eh, esto es pura obra satánica, hermanos, y esa lucha nunca se va a acabar mientras existamos en esta tierra. Solo podremos ser librados de esa persecución y de todas esas contradicciones que el diablo pone en las mentes de los desobedientes cuando el Señor Jesús venga y nos libere ya total de la presencia del enemigo. ¿Por qué? Porque desde el principio el Señor hizo a este planeta en 6 días y el santo sábado descansó y lo dejó como señal entre él y nosotros y su pueblo a través de todas las edades. Desde la semana de la creación para adelante hasta el último día que vivamos o cuando el Señor venga, ese sello no podrá ser quitado de los que realmente le obedecen al Señor. Y esa es la guerra, es una guerra espiritual, es una guerra de obediencia, de lealtad a Dios, de los que queramos ser fieles al Señor en ese aspecto, en ese sentido del Santo Sábado. Y Satanás, como él quiere destruir todo lo que honre y glorifique a Dios, se quiere ganar la honra y la gloria a él, por eso inventó un día falso de reposo y la guerra es en este momento entre nosotros, los fieles hijos de Dios, la guerra es entre el Santo Sábado y el sábado falso, el domingo, que es un día espurio, porque ¿cómo va usted a descansar en un día que no es? Cuando se comenzó el primer día de la semana, Dios empezó la obra de creación. Y entonces Él lo pasó al primer día en el futuro, hoy. O sea, el día que comienza a trabajar, ese día mismo descansa. Es una contradicción ilógica, porque si el Señor comenzó un primer día, tenía que trabajar 6 días según el orden de la Biblia, y el santo sábado era el día de descanso, el día que él bendijo y reposó y santificó. Pero ellos, el diablo viene y todo lo troca. El primer día que comenzó el Señor a trabajar, entonces lo puso en el futuro como el día séptimo. Eso no tiene lógica. Una persona que tenga lógica se da cuenta que eso es una trampa, eso es una mentira total. Si comenzó el primer día, ¿cómo va a descansar el primer día? O sea, sin antes de trabajar va a descansar. Entonces es algo ilógico. Y toda la vida, y él empezó la rebelión en el cielo.
De allá, quién sabe que él inventó a los ángeles, cantidad de mentiras y todo eso en contra de Dios. Y se los trajo con él para muchos planetas donde él fue, no lo aceptaron, no se dejaron engañar. Los únicos que se dejaron engañar fueron Adán y Eva. Y ahí estamos en esa controversia a través de todos los 6.000 años que tenemos de existencia en este mundo. Él siempre ha sido el enemigo de Dios en todos los aspectos. Quiere que todos estén en contra de Dios. Entonces es una guerra que nunca se va a acabar, hermano. Los que tenemos el conocimiento sabemos que debemos ser fieles al Señor y lo demás es mentira de Satanás. Eso es lo que yo opino en esta tarde. Gracias, hermano. Dalila, también está del libro de Mateo, está el capítulo 12, versículo 8, donde dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, o en otras versiones, es Señor del sábado, ¿no? El Señor es, al decir que es el Señor, es el dueño, es el que lo instituyó. No, Moisés no hace parte de la ley ceremonial. Y bueno, uno escucha a veces decir personas que dicen, pero es que yo escuché a tal persona y él dijo que no había ni un versículo en el Nuevo Testamento que apoyara que debíamos seguir guardando el sábado, que eso lo dijo él. Entonces yo le dije a esa persona, ¿usted ya leyó todo el Nuevo Testamento y no encontró nada alusivo al sábado? Y hay muchos textos que tienen que ver con el sábado. Y para mí el que yo siempre utilizo de primera es el de Mateo 7, donde el Señor les dice que Mateo 7 del 21 al 23, ¿no? Donde el Señor les dice finalmente que nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Y dicen que en la versión original, hacedores de maldad, los llaman anomias, o sea, transgresores de la ley. Y pueden haber sido muchos años, haber pertenecido a una iglesia que llaman ellos cristiana, evangélica, haber hecho milagros, haber hecho profecías, según ellos, haber echado demonios, haber hecho muchas cosas, pero el Señor les va a decir, no los conozco, ¿sí? ¿Por qué? Porque violaron su santa ley, transgredieron su ley, y entre esa ley pues está el cuarto mandamiento, el sábado. Eso lo está diciendo el Señor en el Nuevo Testamento, que ellos dicen que búsqueme un versículo donde en el Nuevo Testamento se diga que debemos guardar el sábado. Y no hablan de toda la ley, el problema es con el sábado, y siempre es con el sábado, es como el punto de que Satanás toca para atacar al Señor como creador. Bueno, hermanos, entonces, Y ahí también hay un texto donde dice el Señor que el que quebranta uno de los mandamientos, uno, pues no sé cuál, él no dice cuál, el que Santiago. quebrantare uno de los mandamientos se hace transgresor de toda la ley. Entonces, ellos, si uno les pregunta a ellos, pero entonces ustedes pueden matar y no es pecado, no se quebrantan, no, eso no se puede. O sea, 9 no se pueden quebrantar, pero el sábado sí se puede quebrantar. Entonces yo cuando me enfrento así con ellos, le busco el texto. No me acuerdo ahorita porque todo se me olvida, pero Santiago, Santiago. hermano. yo le busco el Santiago texto y 2:10. digo, "Mire, aquí dice que el que quebranta uno de los 10 mandamientos, cualquiera que sea, se hace responsable de todo. Entonces ustedes son violadores de toda la ley. Si ustedes no guardan el santo sábado como Dios lo ordena, ustedes son asesinos, son embusteros, son idólatras, son fornicarios, son de todo. Le digo, porque la Biblia no miente cuando dice eso. Entonces yo no sé ustedes qué cuenta le van a dar a Dios. Y digo yo, y hasta luego. No tributo más con ellos. No discuto más con ellos. Porque es que la Biblia es clara. Ellos se quieren dejar engañar de Satanás y aceptan el engaño. Sí, hermana Dalila, Santiago 2:10 y 11 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Podremos colocar aquí, también ha dicho, acuérdate del día sábado para santificarlo, ¿sí? Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Si no cometes adulterio, pero violas el santo sábado, ya te has hecho transgresor de la ley, porque el sábado está en la mitad de la ley, de los 10 mandamientos, entonces es el cuarto mandamiento.
Entonces podemos aplicarle esta palabra aquí al sábado, porque también hace parte de la ley de Dios. Entonces yo nada me gano con guardar 9 y violar uno. Igual, violando un solo mandamiento, yo no voy a obtener la salvación, sino que voy a perder la vida eterna por violar solamente uno, porque cuando Dios dijo eran 10, son 10. Cuando pronunció los 10 mandamientos con su propia voz en su propia voz en el monte Sinaí, fueron 10. Él escribió 10 en 2 tablas de piedra por dos oportunidades, no 9 mandamientos. Y finalmente en el versículo 12, donde dice, así hablad, Santiago 2:12, y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. De muchas formas en la palabra aparece cómo se exalta a la ley del Señor, que tiene los mismos atributos del Señor, el de ser eterna como el Señor. Aquí la llama la ley de la libertad. Entonces, ¿qué dicen por ser guardadores del sábado? Somos legalistas, ¿no? Entonces usted se va a salvar por guardar la ley. Pues hay que leerles, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Vamos a ser juzgados. Estamos en un juicio y vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, bueno, ahí entraríamos entonces a explicarle lo que tiene que ver el guardar la ley con la justicia de nuestro Señor. Pero para ellos, pues no cuenta, cuando hablan de la ley, ellos se refieren solamente al sábado, ¿no? No objetan ningún otro mandamiento, sino el sábado. Bueno, hermanos, entonces vamos a disponernos para orar, para encomendarnos en esta nueva semana al Señor, poner en sus santas manos lo que a bien nos permite el Señor hacer en esta semana, y contamos con que el Señor nos regale la vida, nos extienda su gracia y nos ayude a permanecer, a perseverar hasta el fin. Gracias, hermanos, por su compañía, sus aportes. Y entonces, no sé si alguna hermana o algún hermano quiera orar y terminamos aquí con otra oración. Está nuestra hermana Olga, nuestra hermana Noralba, el hermano Humberto, la hermana Ángela, la hermana Adriana. No sé si alguno nos quiere acompañar en la oración. Y aquí termino con otro. Sí, hermana, claro que sí. Adelante, hermanita Adriana. Bueno, coloquémonos de rodillas. Cariñoso y buen Señor, en esta hora te damos la gloria y la honra, Señor, la alabanza que te pertenecen a ti, Señor. Gracias, Padre, por haber compartido con nosotros estas horas santas, por habernos enseñado tantas cosas, reafirmado otras. Señor, permite que tengamos mente receptiva, Señor, que se nos grabe lo que escuchamos, que podamos defender las cosas que creemos, Señor, que nos ayudes, Padre, diariamente a ser más estudiosos, más dedicados, Señor, a ocuparnos de las cosas que verdaderamente son primordiales, Señor. A veces nuestras cosas cotidianas, Señor, abarcan mucho tiempo, Señor, en nuestras vidas y dejamos de lado lo más importante, Padre. Señor, ayúdanos en esta nueva semana que hemos iniciado, que caminemos de tu mano, que tú nos des tu respaldo en nuestro testimonio, Señor, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con toda esa gente, Señor, que está saliendo del error poco a poco. Padre, hoy te quiero pedir por la señora Rosa Carreño. Ella está tratando, Señor, de salir de ese error, tal vez en su afán, Señor, se ha equivocado
pero ella quiere obedecerte, Señor, indícale el camino, que paso a paso tú la vayas guiando. Permite, Amén. Señor, que sus familiares, sus hermanas, su esposo, Señor, puedan aceptar, Señor, que deben de salir de esos lugares. Por favor, utilízame, Señor, para guiarla, para ayudarla, Señor, en este proceso. Amén. Eh, Permíteme, Señor, también, Padre, te coloco en tus manos a mis vecinos, Señor, a aquellos que nos ven, Señor, a nuestros vecinos que ven, Señor, diariamente nuestro testimonio. Haz que te representemos bien, Señor, que te representemos dignamente, que podamos ser esos atalayas eh, para esta misión, Padre. Ayúdanos a cumplir dignamente este tiempo de profecía y también reafírmanos, Señor, reafirma nuestra fe, eh, que nosotros no temamos, Señor, la persecución, que no temamos el vituperio, que aún la soledad, Señor, en las que a veces nos encontramos, Señor, por causa de tu nombre, que sepamos, Señor, que tú estás a nuestro lado a pesar de todos esos resultados, Señor. Bendice a cada una de las personas que están en esta plataforma, a los que van a escuchar estos temas, Señor, a todos aquellos que tú estás llamando hacia esta verdad. Eh, Señor, acompáñanos en esta semana, haz que nuestras decisiones sean de acuerdo a tu voluntad. Amén. Sepamos, Señor, que tú vas al frente, pero que nosotros debemos hacer nuestra parte, Señor, y es obedecerte para que el resultado sea bueno, Padre. Señor, ayúdanos a privarnos, Señor, de algunas comodidades, Padre, por tu obra. Tú misericordiosamente nos provees todo, Señor. Nos das tal vez mucho más, Señor, de lo que de los que nos merecemos. Pero en esta tarde te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a ser unos buenos administradores, Señor, con todo lo que colocas en nuestras manos. Amén. Nuestras familias aquí representadas y, y quédate con nosotros en estos segundos, en estos minutos, Señor, al concluir este día. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Soberano Señor y Padre nuestro, dando gracias por habernos permitido pasar este santo día en compañía de nuestros hermanos, estudiando, conociendo, Señor, y profundizando en estas verdades, estas grandes verdades, Señor. Gracias porque cada sábado quedan lecciones grandes para cada uno de nosotros. Ser muy cuidadosos en no ir a buscar el consejo humano, sino buscar siempre su consejo, Señor, expresado en su santa palabra, su consejo expresado en el don de profecía con el que este pueblo ha sido iluminado, Señor. Perdona, Padre eterno, a todas estas personas que están engañando, que si aún hay tiempo y queda en sus corazones un espacio para que el Espíritu Santo pueda obrar, Señor, que puedan salir de este engaño, de esos lugares donde las doctrinas de demonios son las que abundan. Señor, perdónales todo lo que han hecho con su iglesia, todo lo que han deteriorado, Señor, y están causando daño. Eterno Dios, que si aún queda en sus corazones
nervios sensibles a su llamado, eterno Dios, puedan salir y puedan comprender y arrepentirse. Padre Celestial, nosotros tenemos la gran responsabilidad de seguir hablando, de seguir levantando la voz, de no desaprovechar cada instante que el Señor nos da para no callar, para mostrarle a las personas en qué momento de la historia estamos viviendo. Padre Celestial, en sus santas manos encomendamos la vida, el trabajo, las labores de mis hermanos en esta semana. Encomendamos en sus manos las grandes necesidades que pueda haber en cada uno de sus hogares, cada uno de nuestros hogares, Señor. Tendremos que tomar decisiones que no hemos podido hacerlo, Señor, solos, porque necesitamos de su ayuda, de su divino poder y misericordia. Señor, necesitamos ser limpios de toda impureza, de todo sentimiento negativo. Ayúdanos, Señor. Sabemos que podemos ser vencedores con tu poder y tu misericordia, Señor. Por favor, necesitamos salir de estas situaciones que quizás no nos concedan, no nos van a permitir tener la paz, la calma y el sosiego que solo puede dar el Señor de la gloria. Padre bueno, bendice a nuestros hermanos, sus familias, y que todos juntos podamos estar en un solo sentir, que ningún viento de doctrina, ninguna doctrina de demonios pueda venir a arrebatarnos esas grandes verdades, estas grandes y soberanas verdades, Señor, a las que nos ha llamado a conocer, a entender, para poderlas compartir, Señor. A los enfermos, a los delicados de salud, como nuestra hermana Imelda, Señor, su mano misericordiosa, su mano sanadora, restauradora. Si hay dolor, sea su divina mano tranquilizando, Señor, estos nervios, concediéndole a nuestra hermanita la recuperación. Rogamos por ella de acuerdo a su santa y divina voluntad. Y a los demás, Señor, enfermos que hayan, que necesiten de su mano misericordiosa, se lo suplicamos. Y que nos ayude a todos, Señor, a arrepentirnos y a serte fieles en todo lo que el Señor ha dispuesto, sus santas leyes que gobiernan el funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Señor, ayúdanos a ser muy estrictos en guardar su santa palabra. Pero no lo podemos hacer por nuestros propios medios, ni por nuestros propios deseos, Señor, sino por su divino poder, su divina justicia en cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, lo suplicamos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén, gloria a Dios.